Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar nuevamente con ustedes en este día por la provisión que nos ha dado Dios, por la bendición de estar vivos aún para continuar predicando su palabra y llevar su palabra a todo aquel que necesita del Señor, porque todos necesitamos, pero tenemos que abrir nuestros corazones para que esa palabra pueda entrar y penetrar dentro y ponerla por obra, no quedarnos con ella, sino también darla a nuestros familiares. Bueno, le doy gracias a ustedes por los que están conectados, por los que se van a conectar, y vamos a poner todo esto en manos de nuestro Padre Celestial, quien va a dirigirme en esta mañana. Padre, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu bondad, tu deidad. Señor, gracias por estar aquí conmigo, Señor, Dios de la gloria. Gracias, Padre Santo, por ponerme el querer como el hacer para continuar en tu camino, Señor. Ese camino que sé que es duro, Padre, pero contigo se hacen las cosas más fáciles, Señor. Gracias, Padre. Te pido en esta mañana que me des de nuevo para dar tu palabra, Señor. Y bendice a todo aquel que se va a conectar hoy y todos los días que va a estar esta prédica allí en Facebook, Casa de Oración, y en YouTube. Señor, bendice a cada uno de nosotros, cúbrenos con tu sangre bendita y llénanos de tu amor. Amén y amén. Bueno, hoy les traigo un tema que para mí, yo digo que es mi ministerio, el ministerio que el Señor me dio, que es el ministerio de la oración. Y les voy a explicar un poco acerca de qué es lo que dice. Vamos a estar estudiando en Primera de Timoteo 2, del 1 al, creo que es al 20. Vamos a estar estudiándolo y voy a explicarle cada una de las cosas que dice Timoteo allá, Pablo en Primera de Timoteo. Así que bueno, vamos a hablar acerca de las instrucciones sobre la oración. ¿Cuáles instrucciones nos dejó nuestro Padre Celestial, Jesucristo, aquí en la tierra? Y Jesucristo da un modelo muy conocido por nosotros, que Él únicamente dejó en oración el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y bueno, por allí toda la oración. Y para mí esa oración debe incluir, primero, honrar a nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a honrar? Obedeciéndole en su palabra, alabándole, glorificándole, adorándole, decirle cuánto nosotros le amamos. Lo otro es buscar su voluntad. Señor, dime cuál es tu voluntad en mi vida, Señor. ¿Qué quieres tú que yo haga, Padre Santo? Lo otro es pedir por las necesidades diarias. ¿Qué necesidades tengo yo, Señor? Te las pongo en tus manos, Señor. Tú conoces mis necesidades, Señor, mis anhelos, mis deseos, Padre. Todo eso va involucrado en la oración. Pedir perdón ante todo. Porque una de las cosas que yo hago cuando estoy en la oración, que me pongo, como dice, me encierro en mi cuarto y cerrada la puerta, oro al Señor. Lo primero que yo le digo, Señor, perdona mis pecados, porque para que pueda llegar esa oración delante del trono de la gracia. Y nosotros tenemos que ante todo pedirle perdón a Dios para no presentarnos con esos pecados allí. Lo otro es pedir sabiduría, Señor, pedir dirección, Señor. ¿Qué quieres tú que yo haga hoy, Padre Santo? Dime qué debo de hacer, Señor. Dime, Padre Santo, Señor, yo te pido la protección para mí. Donde quiera que yo vaya, que vayas tú, Señor. Necesito que tú me protejas. Protege a mi familia, Señor. Esto lo tenemos que hacer con sinceridad. Con sinceridad delante de Dios, porque Él conoce tu corazón. No aparentar que nosotros creemos, conocemos al Señor, que le vamos a orar solamente para aparentar, que todos nos vean y nos digan, ay, sí, oras bonito. No, tenemos que hacerlo con sinceridad. Como dice Mateo 6, de 5 a 6, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y cuando ores, no seas como los
hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, fíjense ustedes, entra a tu aposento, o sea, donde tú vas a orar, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te está viendo en secreto, que dice, te recompensará en público. Qué hermoso, ¿eh? Precioso. Y lo otro es no usar vanas repeticiones, estar como dice, orando o rezando, porque rezar es vanas repeticiones y rezar y rezar y rezar, o orar, lo mismo, no. Dice en Mateo 6:7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensen que por sus palabrerías serán oídos. Fíjense ustedes, el Señor conoce todo, para Él nada es oculto. Orar con fe. ¿Qué tenemos que hacer? Derramar todo nuestro corazón delante de Dios y decirle todo lo que tenemos en nuestro corazón, Señor, pero con ese amor, esa fe que el Señor te va a responder, porque el Señor responde en su tiempo, pero Él lo hace. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu corazón. Y en los tiempos de Sodoma fue fuerte, porque Él encendió Sodoma y Gomorra. Pero el Señor dice que va a ser peor. Entonces no queremos que eso sea peor para nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Orar sin cesar. No te estoy diciendo que en todas partes tú te vas a arrodillar, te vas a andar. No, en tu mente, Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por los alimentos, gracias, Señor, porque me diste un vehículo donde yo desplazarme, me diste ese alimento a mí y a mi familia, Señor, gracias. Orar sin cesar, orar con humildad, que te salga de tu corazón. Ser humilde no significa no tener dinero, sino humilde de corazón, con sinceridad, con ese amor profundo, que es lo que quiere el Señor, escuchar de ti. Perdonar antes de orar, como se los dije. Perdona antes de orar, porque dice la palabra de Dios que nuestras oraciones nos van a llegar delante del Señor. Entonces tenemos que perdonar. Entonces, resumiendo todo esto, la oración debe ser ¿qué? Sincera, debe ser humilde, debe ser con fe, debe ser constante y debe ser alineada a la voluntad de Dios. ¿Cómo estás orando? ¿Estás alineado a la voluntad de Dios? Hola Yulita, Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Bendiciones. Hola hermano Alexi, Dios te bendiga. Bueno, vamos a leer 1 Timoteo 2, del 1 al 15. Y dice así: exhorto ante todo a que hagan rogativas de oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Fíjense, dice, no por los cristianos, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposada en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere el Señor, que todos seamos salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. ¿Y saben quién es? Es Jesucristo. Y lo dice aquí. Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren
en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y molestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer, y esto lo vamos a ver ahora, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se engendrando hijos. Y si permaneciere en la fe, amor y santidad con modestia, al amor estaba brava también, pero bueno, anyway. Bueno, vamos a estar explicando estos puntos que dice Pablo aquí en esta carta de primera de Timoteo 2. Dice, aunque Dios es todopoderoso y Él sabe todo lo que Él ha permitido en tu vida y en mi vida, y es ayudarlo también a transformar el mundo por medio de nuestras oraciones, porque nosotros mientras oramos por el mundo estamos haciendo eco delante de Dios para que Él ayude también a este mundo a ser transformado, porque la manera en que funciona esto es un misterio para nosotros debido a que nuestro entendimiento es ilimitado. No sabemos, pero nuestro entendimiento es ilimitado, pero es una realidad cuando nosotros oramos. Pablo nos exhorta a nosotros en esta carta a orar por todos los hombres, como les leí, ¿verdad? No por uno ni por los cristianos, nada más, por todos los hombres, lo cual capta la naturaleza del Evangelio, como dice el Evangelio, y nuestra convicción de que tenemos esa invitación a los del mundo para la salvación de sus almas, y eso es lo que quiere el Señor. Por eso es lo que quiere el Señor, que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. ¿Por qué? Porque Dios ama a todas las personas. Para Él no hay acepción de personas, como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo para que todo aquel que crea sea salvo, mas el que no creyera será condenado. Y eso lo dice el Señor en Juan 3:16. Entonces debemos orar por los líderes también del mundo, por los reyes, por las personas que están en eminencia. ¿Para qué? Para que no se opongan a la palabra de Dios, para que no se opongan al Evangelio de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que orar. Debemos de orar por todas aquellas personas que necesitan, porque muchas personas aún no conocen de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos, como dice el apóstol Pablo, que expresa en la misma idea en segunda de Pedro del 3-9. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro del 3-9, perdón, que no lo marqué aquí. Segunda de Pedro 3:9. Y dice así en la palabra de nuestro Padre Celestial: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Pero la Biblia expresa que no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque muchos rechazan a Jesucristo. Muchas personas dicen, no, yo no creo en Él. No creo. Y esas personas, ¿cómo van a alcanzar la salvación? Nosotros les predicamos, les oramos, pero la salvación es para todos, pero no todos. Algunos que van a rechazar a Cristo.
El evangelio es mundial, porque está en todo el mundo. No es para una sola raza, no es para un solo sexo, no es para una sola nacionalidad, es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. Y por eso Él envió a su único Hijo para salvarnos. Y qué bello es eso, ¿verdad? Que Dios no tiene excepción de personas ni nada. Entonces hay personas que creen que hay muchos caminos para poder llegar a los cielos con Dios, pero cada uno tendrá que elegir un solo camino. Un solo camino. Porque si nosotros nos encontramos, ejemplo, a la orilla de un abismo, y si quisiéramos cruzar, ¿verdad?, al otro lado de ese camino para llegar a la otra parte, podríamos hablar acerca de la posibilidad de que haya muchos puentes en ese camino. Pueden haber muchos puentes, pero habrá muchos puentes, pero tú tienes que elegir uno para pasar por allí. Un solo puente. Y tenemos que hacerlo cruzar bajo la voluntad de Dios, bajo el amor de Dios, y saber que ese es el puente que nos va a llevar a ¿quién? A Cristo. Porque la realidad es la siguiente, y les voy a explicar. Los seres humanos estamos separados de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. Hay una separación. Es más, cuando nosotros, si estamos en pecado, allí, si no nos arrepentimos, nuestras oraciones no van a llegar delante de la presencia de Dios. Por eso es que el pecado nos separa. Hay un abismo entre nosotros y Dios, que es el pecado. Hay una sola persona en el universo que es el único mediador entre nosotros y Dios, como se los dije, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, entre la humanidad y el Señor, y es Jesucristo, porque Él es el que nos va a reconciliar con nuestro Padre Celestial. Y por medio de su sacrificio, por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, Él nos va a dar vida y vida eterna. Aquellos en quien hemos creído, aquellos que hemos creído en que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por ti, por mí, y que resucitó al tercer día. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces mi pregunta ¿es Cristo tu puente para llegar a Dios? ¿Has escogido a Jesucristo como ese puente, el único medio para tú llegar a Dios, para llegar a los cielos? Fíjense ustedes, Pablo predicó a los gentiles y él no iba solo, él iba con sus credenciales. Yo soy Pablo, el perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, y él siempre iba con todo eso a explicarle a ellos: yo soy Pablo, el que traigo las buenas nuevas, la palabra de Dios. Fíjense ustedes, el enojo y las controversias desagradan a Dios, porque muchos se ponen a pelear, no, que no fue verdad, que fue verdad. El Señor no le agrada nada de eso. Por ello decía que nuestras oraciones debían ser honestas. Y muchas veces nosotros mismos nos las pasamos peleando con nuestros familiares, nos las pasamos enojados, nos la pasamos hablando de este, de aquel. Pero a Dios no le agrada nada de eso. Por eso que Él dice que nosotros debemos que ser honestos cuando estamos orando, arrepentirnos de eso que nosotros estamos haciendo, que hicimos en el día. Señor, tráeme en memoria todo aquello, Señor, que yo he hecho y que no me recuerdo, Padre. Y el Señor lo va a hacer, porque Él quiere que tú vayas delante de Él con un corazón dispuesto, un corazón honesto, un corazón limpio, que eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Jesús dice que nosotros debemos de reconciliarnos con las personas antes de presentarnos a adorar a Dios. Mateo 5, 23, 24. Vamos a ver qué dice Mateo 5, 23, 24. Vamos a ver qué dice Mateo 5, 23, 24. Dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar,
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso lo dice el Señor. No podemos presentarnos dando ofrendas al Señor y dando, Señor, todo aquello. Y estamos enojados en nuestro corazón con N o X persona. Y eso no lo quiere el Señor. Dios quiere que obedezcamos a su palabra. Porque no es antibíblico que una mujer también, como decía Pablo aquí, que la mujer se vista decoroso, que esto. La palabra realmente no es antibíblico que una mujer se vista bien. No. ¿Hasta qué nivel debe aplicarse esto hoy en día? Como una ordenanza. Y es el uso de ¿qué? De esos accesorios. De accesorios de oro, de perlas preciosas, de ropa costosa, delante de todo el mundo para que la gente te vea. Pero eso fue en la iglesia aquí que Pablo estaba exhortando en Éfeso. Entonces Pablo no estaba prohibiendo que las mujeres hicieran o ni usaran trajes bonitos o cosas lindas. No, él no estaba prohibiendo eso, que las mujeres hicieran eso, sino que no llamaran la atención con sus banalidades, con sus riquezas. Porque muchas personas van allá a la iglesia, qué sé yo, al templo, con todo aquello y muy, con muchas vanidades. Y eso es lo que a eso se refería Pablo aquí cuando escribía esta carta. Que decía, no quiero que llamen esa atención. Entonces, el principio básico de esta enseñanza es ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Cómo te estás vistiendo tú? ¿O te estás vistiendo con escotes, con la barriga afuera, con los pantalones por allá, sumidos? Eso, yo creo que Dios se lo hace sentir a uno. Una vez que tú conoces al Señor, el Señor te va a ir quitando toda esa ropa, esa vestimenta, ese comportamiento que tú tenías. Amén. Por eso es que Pablo, aquí en este versículo, Pablo no dejó que las mujeres debían de enseñar, como dice Hechos 18, 24, 26. Vamos a ver qué dice Hechos 24, 26. Hechos 18, 24, 26 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué les parece esto? Y allí vemos a ¿qué? A Priscila. Vemos que este hombre, Apolos, era un gran predicador. Pero fíjense ustedes, Pablo menciona con frecuencia a estas mujeres. ¿Por qué? Porque estaban en la iglesia. A Febe, que era diaconisa, espérense un momentico, María Trifena, Trifosa, Persida, Evodia y Siquenque, que eran obreras del Señor. Fíjense ustedes, estas mujeres que estaban llenas de Dios, del Señor, ellas hablaron con este hombre. A pesar de que él era un tremendo predicador, ellas hablaron con él. Era muy posible que la provisión de Pablo haya sido específicamente para algunas mujeres que estaban en ese rumbo allí medio vistiéndose un poco indecoroso y poniéndose cosas que llamaban la atención o su misma vanidad. Quizás esto fue para pocas mujeres de allí de esa iglesia en Éfeso, como les dije, y no para todas las mujeres en general. Entonces tomemos este versículo así, para algunas, no otras, por eso fue en aquella época. Por eso es que Pablo decía, pero también tenemos que nosotros saber que nosotros tenemos que vestirnos
decorosamente para ir a todas partes, porque no solamente escuchar la palabra en el templo, a todas partes. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra alma, espíritu, cuerpo, en la mente. Entonces las personas tienen que vernos, no vernos a nosotras, sino ver a Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo en ti? Ahora te vistes diferente, hablas diferente, caminas diferente, hay una luz en ti. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotras transmitamos a las personas. También Pablo habla aquí de una relación entre el marido y la esposa, como lo leímos ahorita, que es en el matrimonio. Aquí, en cambio, habla del hombre y las mujeres en un contexto de la iglesia, porque muchas personas pensaban que lo ocurrido entre Adán y Eva era una ilustración nada más de lo que sucedía en la iglesia de Éfesos. Sí, porque estás como Adán, estás como Eva, así como Eva había sido engañada en el huerto, ¿se acuerda? Por el animal la culebra y lo que, sí, el chuque. Asimismo, estas mujeres de Éfesos estaban siendo engañadas por los falsos maestros. Imagínense ustedes, falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Y así como Adán fue el primer hombre en ser creado por Dios, los hombres de la iglesia de Éfeso debían ser los primeros en hablar y enseñar, porque tenían más preparación. Por eso era que decían, porque por lo de Adán, imagínense ustedes, porque había sido el primero y ellos estaban mejor preparados. Pero Pablo no está, como te digo yo, tratando de justificar la desobediencia de Adán y Eva, no, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque Pablo dice que Adán es el responsable principal de la naturaleza pecaminosa, porque él como hombre, como cabeza, debió no haber hecho desobedecer. Inclusive, claro, muchas esposas también tienen esa cuestión de ministrarle al esposo cosas que a lo mejor no es lo que Dios le dio, y él ya lo sabía, lo que Dios les había dicho. ¿Entienden? Y en el contexto original se suponía que todas las mujeres honorables se casaran y criaran a sus hijos en obediencia. Por tanto, las mujeres demostraban su compromiso y obediencia a Cristo, donde desempeñando el rol de madres. Por eso es que ellas únicamente tenían ese rol de criar a sus hijos en sus casas. Las mujeres en ese entonces no tenían opciones respetables para involucrarse en este mundo o fuera de sus casas, sino que tenían que estar allí, por lo que el propósito de Dios para su vida estaba mucho más claro para ella. Pero hoy en día las personas buscan continuamente la respuesta a qué tipo de trabajo debo de hacer. ¿Debería hacer esto? ¿Debería hacer lo otro? ¿O cuál es el propósito de Dios para su vida? Pregúntese. ¿Qué es lo que usted realmente debe ser? ¿Cuál es el propósito que Dios me trajo aquí a la tierra? ¿Cuál es el propósito que yo como madre debo ejercer en mi hogar? ¿Cómo debo yo portarme con mi esposo? Mis responsabilidades como esposa, ser una mujer virtuosa, ser una mujer de hogar, ser una mujer fiel a mi esposo. Y tanto la mujer como el hombre deben ser fiel. Al ser fiel unos con otros, son fiel a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos vivir en fe, en amor, en santidad, como lo dice, santificación, con modestia, sea cual sea el rol en que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Así que solamente en oración podemos obtener todo esto. Que Dios nos diga, si tú no has descubierto cuál es tu rol todavía, pregúntaselo a Dios, porque no nos podemos llevar a la tumba ese propósito que Dios puso en tu vida. Pregúntale, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga contigo, Señor?
Dime, Padre Santo, ayúdame a discernir todo lo que tú quieras en mi vida, Señor. Y ponernos en las manos de Él, porque eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Bueno, amados, amadas de Dios, esto era lo que le tenía por el día de hoy acerca de las instrucciones sobre la oración. Amén. Bueno, vamos a saludar por aquí. Hola, cuñada Benita, Dios te bendiga. Hermano Rigoberto, bendiciones que sobreabunden. Mi Taís, bendiciones. Que Dios les bendiga, les cuide, les guarde. Bueno, vamos a orar para entregar estos momentos. Padre, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu bondad, por tu deidad, por todo lo que has hecho, Señor, en mi vida, Señor, en la vida de cada uno de los que están conectados, los que se van a conectar, Padre. Te pedimos, Señor mío, que tu palabra haya caído con olor fragante en nuestro corazón, nosotros la podamos poner por obra y, Señor mío, saber orar, saber buscarte todos los días de nuestras vidas y orar sin cesar. Señor, gracias por ser quien eres, Jesucristo. Gracias por dar tu vida por mí y por todo el mundo, Señor. Gracias, Padre, y oramos por todas esas personas que aún no te conocen, Señor, o que no quieren conocerte, para que tú, Señor mío, nuevamente toques su corazón y abran, Señor, su corazón, para que tú entres, como dice tu palabra, y cenes con ellos, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, nos vemos el próximo martes. Saben que el jueves está la hermana Vanessa Rice y los viernes está la hermana Eunice Fariña. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde y nos vemos el próximo martes por Facebook Casa de Oración. Amén y amén.